Florece a través de tu voz. Este programa ha sido para mí un proceso de desarrollo personal, para mí. Florece a través de tu voz viene del trabajo profundo, el trabajo de investigación, en principio, que he hecho conmigo, con mi voz, con mi cuerpo y sobre todo con mis pensamientos y con mis emociones. ¿Por qué digo esto? Porque en toda mi carrera artística, tanto como actriz, como cantante, también como instructora de teatro, de canto para niños, jóvenes y adultos durante tantos años, he experimentado diferentes tipos de procesos de cambio, ¿no? Y es que como todo ser humano y artista, además, eh, tiendo a sentir mucho más. Somos mucho más sensibles, los artistas somos mucho más sensibles. Entonces, el hecho de sentir tanto las cosas me llevó a procesos de disfonía, a procesos de comer demasiado para poder drenar todas esas emociones, a procesos de baja autoestima, de comparación. Bueno, durante tantos años fui dando, digamos que, tumbos con mi mundo interior, con lo que yo iba sintiendo, con lo que me iba pasando. ¿Por qué? Porque a pesar de nosotros trabajar dentro de la actuación, las emociones de una forma lúdica para experimentar la emoción del personaje, investigarla y todas estas cosas, yo no me estaba dando cuenta que todo eso que estaba haciendo en el escenario se trasladaba al escenario de la vida. Y no es que lo que me sucedía ahí era que yo me lo llevaba y me iba como pegada en el personaje, no, no. Sino que lo que te quiero decir es que normalmente todos estamos viviendo en una especie de trama teatral, de película, de novela, como lo quieras llamar. Entonces todos estamos en una trama, siendo completamente emocionales, dejándonos llevar por las circunstancias, por los pensamientos, por las personas que nos rodean. Y entonces, ¿qué hace eso? Eso nos crea como una especie de cortocircuito interno donde nosotros, primero, no tenemos una armonía con nosotros, o sea, no hay un equilibrio. Y cuando digo equilibrio, estoy hablando primeramente de un equilibrio de ese tú a tú, de ese yo con yo, de ese soliloquio, como llamamos en el teatro los soliloquios. Qué duro es estar en soliloquio con nosotros. ¿Por qué digo que es duro? Es duro porque cuando estamos solos, nos solemos autosabotear, solemos tratarnos muy mal. O sea, estoy generalizando porque es en la mayoría de los casos. Por eso no nos gusta la soledad. No nos gusta porque sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar, con ese juez, yo lo llamo el juez, que se encuentra en la puerta de nuestra mente. Entonces empezamos a debatir con nosotros mismos, por qué no lo hice, por qué me pasó esto, y también empezamos a cuestionar otras personas. Entonces entramos en una especie de soliloquio donde nos hacemos mucho daño. Y si nos miramos al espejo es peor. Fíjense, yo tengo la teoría de que hay personas, bueno, yo se lo he dicho mucho a mis alumnos, de que una persona no aguanta por lo menos 20 segundos mirándose al espejo sin quitar la mirada de enfrente de sus ojos. O sea, mírate al espejo durante un minuto. Vamos a poner un minuto. Trata de mantener la mirada ahí. No puedes, no puedes. O sea, nosotros constantemente estamos evadiendo a esa voz interior, porque cuando nos miramos profundamente a los ojos, nosotros estamos mirando más allá. Y son como los ojos, bueno, el espejo del alma. Entonces aquí es donde yo hago ese match, ese enlace con la voz interior, con la voz de la intuición, con esa voz que no queremos, o sea, escuchar para nada.
Es más, y cuando la escuchamos, en muchas ocasiones, nos parece ridícula. Nos parece ridícula. Coño, porque a veces decimos, Dios mío, estoy pensando, o sea, siento como que ese pálpito, eso que me está diciendo allí, es una sensación que ya todos conocemos, no la tengo que explicar, tú la conoces ya, muy bien. Y no le hacemos caso, la espantamos como si fuera una mosca fastidiosa. Y decimos, oye, no, vale, por favor, mira, como siempre yo aquí pensando cosas malas. ¿No te has dado cuenta que cuando la voz de tu intuición te habla, la mayoría de las veces piensas que, coño, qué maldad? Pero cuando la voz de tu mente te dice, eres horrible, eres espantoso, no lo estás haciendo bien, tira, no sé, no sirves para nada, no eres suficiente, ahí sí le haces caso, claro, sí es verdad, no soy suficiente, tienes razón, es verdad, cierto, es horrible la manera en que soy, en que me comporto. Entonces estamos en un discurso eh, cruzado donde espantamos a fuera esa voz, pero al juez, chale, le hacemos caso y estamos ahí pegados con eso. Y eso es terrible, porque nosotros realmente estamos oprimiendo nuestra verdadera expresión. O sea, eso lo que hace es que comprime nuestra expresión más real, más auténtica. Entonces nos va comprimiendo, 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 porque la naturaleza del ser es la expresión. La naturaleza del ser es la expresión, tanto a nivel corporal como a nivel oral. O sea, cuando nosotros queremos hablar, o sea, en flow. O sea, todo se está expresando. La naturaleza es expresión. Cuando nuestro querido Dios creó el mundo en ese Génesis, tú lees el Génesis y es algo, cuando dicen el principio era la palabra, pero antes de esa palabra hubo un pensamiento y ese pensamiento fue la imaginación para crear. Entonces en esa creación hubo expresión. Eso fue una completa expresión. Nosotros somos expresión, sí, y expresión divina, pero nos estamos comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo. No sabemos de qué manera expresarnos de qué manera expresarnos y desde dónde. Entonces aquí, ¿a qué te invito yo? A respirar. Por eso es que siempre le digo a mis alumnos, hay que respirar. Primero tenemos que acondicionarnos porque no podemos hacer estos talleres de oratoria, locución, comunicación, si por dentro estamos destrozados, si por dentro tenemos una comunicación terrible, destructiva, autodestructiva y destructiva también para el otro. Estoy en completa desarmonía conmigo y con el entorno, por ende con el entorno. Entonces, en medio de todas estas crisis mías, había siempre como esa curiosidad de por qué nos pasan estas cosas, por qué nos pasan estas cosas. A mí me pasaba mucho que cada vez que yo sentía algo, o sea, que tenía que ver con estos pensamientos, con el tema de mi intuición, yo también trataba de verlo en los demás. O sea, ¿qué tanto de verdad esto es cierto? Y así fui en la búsqueda de un proceso, o sea, fui como investigando, haciendo un trabajo de investigación bueno, me costó años, pero porque soy una curiosa de por sí. Y como estoy en el medio artístico y como trabajo a nivel vocal, y además de eso, a los 19 años, que fue cuando empezó esta carrera por la investigación de la voz, me diagnosticaron nódulos en reloj de arena. Bueno, a partir de allí, empecé como a agudizar un poco más la curiosidad, ya no tanto del ser, sino de la voz. Ya era más, ¿por qué sucede esto con la voz? Es más, yo me preguntaba, ¿por qué el foniatra me pone a meditar? A mí me pareció una estupidez. Y no fui más. Pero bueno, me fui a España a vivir, digamos que creo que fue una especie de despecho gracias a ese diagnóstico, 3 diagnósticos, y los 3 médicos me dijeron, los 3 foniatras, los 3 otorrinos, laringólogos, me dijeron que me tenía que operar. Bueno, yo me fui a España porque
una de las cosas terribles que me pasó en escena fue que me quedé sin voz en una canción, en pleno musical. Me fui a España y en España, Galicia, me fui a estudiar. En medio de toda, esta alegría de conocer el sitio y tal, y tener amigos nuevos. Bueno, muy feliz de estar allí y obviamente feliz de estar allí sin tener que decir que era una cantante que ya no podía cantar. O sea, lo que me hacía sentir mejor era que ya nadie sabía, allá nadie sabía que yo cantaba. No lo mencioné en ningún momento porque en ese momento tenía la voz muy desgastada. De hecho, yo hablaba así, de esta manera. Como en Galicia había que hablar muy bajito, no como aquí, o sea, de hecho yo hablaba en un tono que no era el mío. Yo no hablaba desde mi voz de pecho. Yo hablaba desde la garganta, como la mayoría lo hace. Entonces, aquí fue donde yo empecé a sanar. Primero, desde hablar bajito. Hablar bajito. Yo nunca, en los inicios de mi trabajo artístico en Caracas, o sea, antes de perder la voz, a mí no me gustaba hablar así como estoy hablando ahorita, porque yo sentía que era como una voz muy profunda, ¿no? No me gustaba. Y la foniatra, antes de irme de viaje, me dijo, tienes que hablar profundo desde tu voz de pecho. Y a mí no me gustaba. Pero tuve que hacerlo allá. Primero, porque ya mi voz estaba desgastada. Y segundo, porque allá se habla así. Se hablaba muy bajito, se hablaba ya, las personas hablan, sobre todo en Galicia. Y me hizo mucho bien hablar como bajito, estaba como tranquila. Yo decía, güey, qué fino, o sea, no tengo que hablar como hablo allá, o sea, puedo estar pausada, nadie me conoce, entonces no me van a decir, ay, ¿qué te pasa? A mí me daba pena que aquí en Venezuela me dijeran, ay, qué ridícula, porque hablas así. No, entonces allá pasé por debajo de la mesa súper feliz. Hasta que a los 2 años, 2, casi 3 de estar allá, estaba ya más tranquila, ya mi voz se había acostumbrado a hablar en un tono tranquilo, de pecho, todavía no era de pecho consciente, pero más bajito, porque no era consciente de que yo estaba en pecho. Entonces hubo una especie de reunión entre amigos, donde habían unos musicoterapeutas que por casualidad llegaron, yo creo que nada es casual, y empezaron a cantar en una ronda. Y entonces, en teoría, me toca a mí cantar. Y yo les dije que yo no cantaba. No, yo no canto. Cantá, 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 Gaby, me decía Nacho. Y bueno, empecé a cantar. Me acuerdo que la canción era todo el mundo en la ciudad es un suicida, tiene una herida, es la verdad. Todo el mundo en la ciudad es un suicida, tiene una herida y es la verdad. Pero si vas hacia el mar al amanecer, preciso tiempo para crecer. Somos estatuas de sal, queremos volver. Yo ya no sé qué hacer. Bueno, a partir de ese día sucedió la magia. Empezamos a cantar, siempre. O sea, yo ese día me sentí tan bien, pero tranquila, me sentí tranquila. Y empezamos a hacer un dueto, Nacho y yo. Mi voz empezó a recuperarse, pero desde un trabajo profundo, desde un trabajo de calma, de paz, de tranquilidad. Empezamos a hacer ejercicios como encerrados en lugares como con eco, cantando bajito. Bueno, fue un proceso muy hermoso, donde después terminé cantando en una plaza sin micrófono con ese vozarrón que las personas salían de los edificios, de las ventanas. Recuperé mi voz, aprendí a construir un nuevo proceso de comunicación. Obviamente ahí no quedó todo. Con el tiempo seguí investigando, me vine a Venezuela, volví a trabajar la comunicación desde otro aspecto. Ya a nivel de canto, ya obviamente ya no era como mi fuerte, mejor dicho, no era mi objetivo, porque claro que sí, después me
creé 2 grupos de salsa, claro que sí, seguí cantando, he cantado salsa, he cantado rock y todas esas cosas, pero ya después el tema de la identidad vocal, porque fíjense, la identidad vocal del cantante también es importante, o sea, el cantante tiene que cantar desde su voz auténtica, porque sí, nosotros utilizamos que si voz de pecho, la voz de pecho para hablar, para cantar. A mí me gusta desarrollar la voz de pecho en el canto, me encanta. Me parece que es la voz principal, o sea, la voz que conecta con nuestro corazón, la voz que conecta con la voz real, ¿no? Cuando usamos el resonador nasal, o sea, el resonador medio y la cabeza, todo muy chévere, pero si empezamos desde allí, yo creo que es que allí nos desidentificamos con nuestra verdad vocal. Entonces, bueno, yo pasé por el proceso de encontrar mi verdad vocal a nivel de mi voz cantada, la conseguí, me sentí feliz, pero después quise pasar a reconocer, a encontrar mi verdadera voz hablada, pero desde la voz de mi interior, desde la voz que estaba aquí diciéndome tantas cosas y que quería expresarse y yo no la escuchaba. ¿Qué tuvo que pasar? La pandemia. Cuando llegó la pandemia, yo no tuve más remedio que dejar que esa voz se expresara. Entonces me di cuenta que cuando esa voz se quería expresar, siempre estaba el juez diciéndome que, epa, no eres suficiente, lo has hecho mal. Entonces, ¿cómo hice para poder callarla? Porque sí intenté fue callarla, no escucharla. Hoy por hoy, sí le doy más posibilidad de que hable para saber qué pasa con esa voz, con ese juez, de dónde viene, para registrar un poquito el proceso y saber cómo, no lidiar, sino porque estamos allí, son pensamientos que están grabados desde la infancia. Y quién sabe si desde otras vidas, para los que creen en eso. Pero entonces, bueno, en la pandemia empecé a trabajar escuchando mi voz interior y ahí fue donde empezó a aflorar de mi ser, de mi sistema completo, florece a través de tu voz. Entonces empecé a investigar a través de la respiración, de la meditación, a través del trabajo físico. ¿Por qué? Porque me dolía. A mí, fíjense, el tema del cuerpo para mí en Florece a través de tu voz es importante de tomar en cuenta, porque además yo tenía tanto dolor en mi cuerpo, o sea, primero no me sentía bien en mi cuerpo, no es que no me sentía bien como me veía, pero yo sabía que yo no estaba bien, no me veía bien. Había algo en mí que no se sentía bien. Y aparte de eso, mi cuerpo me dolía demasiado. Yo hacía demasiado ejercicio para verme bien. Mi cuerpo me dolía por todos lados, tenía emociones comprimidas, muchas cargas, muchas cargas emocionales. Mi cuerpo era como una especie de instrumento del dolor, o sea, un saco de dolor, horrible. Y me levantaba y, ay, me dolía aquí, me dolía, ay, me dolía todo. Entonces, ¿qué hice en esa pandemia? Tratar de entender mi cuerpo, pero desde lo más sencillo. Empecé a hacer simplemente ejercicios de estiramiento de un lado, al otro, porque llegó un punto en que empecé a tener tantos mareos que eso me llevó a ataques de pánico, eso me llevó a una desviación de la columna porque después descubrí que había hecho ejercicios con demasiado peso, bueno, una historia. Y empecé de cero como a tratar a mi cuerpo como con mucho amor. Empecé a trabajar mi cuello primero, después hombros, la postura de la que tanto hablo. Bueno, empecé a trabajar la postura, el enraizarme, empecé a leer muchísimo. A mí me encanta leer, leí muchísimo, escuché muchos libros, empecé a escribir, empecé a sentir, a analizar. Obviamente ya yo había venido haciendo un trabajo con mis alumnos. Yo venía haciendo ya un trabajo donde yo estaba experimentando después de todo lo que viví y todo lo que sané de mi voz en Galicia. Yo trabajaba ya con mis alumnos la meditación, la respiración, la relajación, pero así como muy encubierto, no se los daba como tan de frente para que no sintieran que yo quería ser simplemente una terapeuta holística ni nada de eso, no. Obviamente estaba dando clases de canto, pero siempre les metía como un poco eso. Hasta que le fui metiendo ya de lleno la parte corporal.
¿Desde dónde agregué la parte corporal? Desde el yoga. Me hice 2 certificaciones de yoga. O sea, me dediqué a estudiar Yoga Inbound para reconocer, entender el proceso de las articulaciones, realmente cómo deberíamos estar sostenidos. Entonces ese trabajo me sirvió mucho a mí para probarme yo dentro de este proceso, porque ahí fue donde yo dije que yo tengo que probar esto yo. Entonces el nombre de Florece a través de tu voz vino al final de la pandemia, porque florecí. Después de la pandemia yo sentí que era otra, entonces mi cuerpo se sentía bien, tenía una satisfacción inmensa de sentirme bien, de pararme sin dolor, no me dolía nada, nada, nada. De que respiraba y me respiraba ampliamente, de que me sentía bien, de que ya no me dolía la garganta, porque sí, luego pasé otra vez, recaí con procesos de dolor de garganta por cantar y esas cosas. Es como que encontré el método para establecer una coherencia de mi voz. O sea, una coherencia en la comunicación desde mi voz interior, que conecta equilibrio con mente, voz interior, cuerpo, con todo tu sistema, y por ende lo transmites desde tu voz hablada. Se transmite, por eso Florece a través de tu voz es un método no solo para darle fuerza y poder a tu voz, no, es para darle fuerza, o sea, darle la importancia que merece, sí, la voz, la mente, perdón, porque a la mente no es un enemigo, o sea, nosotros tenemos que intentar darnos cuenta de que la mente no puede dirigirnos a nosotros. Nuestra mente subconsciente obviamente está haciendo su trabajo porque ella está programada. Ella trabaja en nuestros órganos, ella trabaja en que nuestro corazón pueda latir, o sea, trabaja solita, pero también hay una programación allí. Entonces, y ella es la que nos va como empujando, o sea, nosotros vamos trabajando en automático allí, pero nuestra mente consciente es la mente a la que nosotros tenemos que decirle, ok, en eso soliloquio decir, bueno, ok, ya va, que aquí mando yo. Y cuando digo aquí mando yo es no acepto, por eso están las afirmaciones, están las negaciones. Entonces, no aceptas ciertas frases hechas de dolor que constantemente están allí rumiando dentro de ti o pensamientos que vienen y que muchos de ellos ni nos damos cuenta, pero que están allí. En la medida que nosotros hagamos ese despierta, ¡fum!, y los espantemos para poder conectar con nuestra voz interior o simplemente con una respiración de equilibrio, de sostén, en esa medida nosotros vamos a poder realmente armonizar todo nuestro instrumento, todos nuestros cuerpos mental, físico, etérico, emocional, espiritual. Entonces, es un conjunto que empieza desde nuestra voz interior. Empieza desde allí. Porque cuando florece a través de tu voz, se quiso expresar como tú que te quieres, mejor dicho, como tu voz interior que quiere expresar mucho. La voz interior es la voz de la expresión creativa. Ahí está tu proyecto. Es la voz del corazón de la caja. Entonces cuando Florece a través de tu voz se expresó, cuando dejé que se expresara, ahí es donde yo entré en el flow y todas las piezas encajaron. Florece a través de tu voz es un programa que ahora es que va a empezar a desarrollarse cada vez más, porque queda un mundo por trabajar sobre cómo poder establecer esa comunicación armónica con nuestra mente, ayudar a ese subconsciente a que no vaya como loquito solo y sí, programar, reprogramarnos, establecer un contacto lleno de armonía con nuestra mente, conectar con esa voz interior, o sea, expresarnos desde allí, desde nuestro centro. Como yo siempre digo que hay que expresarse de nuestro centro. Y mantener todo nuestro instrumento
conectado y encendido, como también le digo a mis alumnos, enraizándonos. En la medida que nosotros podamos conectar con todas las piezas, como les estoy diciendo, en esa medida nosotros podemos tener una comunicación acertada, efectiva. Vamos a saber expresarnos desde de adentro hacia afuera. O sea, todo este conjunto, o sea, va a ser una pieza preciosa para poder transmitir, para poder inspirar, para poder amar, sostener, contribuir. Porque al fin y al cabo, la vida tiene que tener propósito. Y tu voz, tu voz hablada, tu voz, tiene que ser una voz armónica, no emocionalizada. Una voz llena de certeza, que salga desde la caja, desde aquí, desde tu joya interior. Bueno, yo me voy. Espero que te haya gustado esta charla. Salió así, solita, en apertura de muchos videos que quiero hacer aquí en mi canal de YouTube de Florece a través de tu voz, donde quiero enseñarte cada día a darle un toque a ese trabajo con tu voz de adentro hacia afuera, darle un toque, darle como digamos ese shot de conciencia a todo tu sistema. Chao.